Bien, trabajemos ahora con las aminas. Ojo con confundirlas con las amidas, porque el nombre es bastante parecido, pero son diferentes en un pequeño detalle que ahora lo vamos a comentar. Las aminas se consideran como derivados del amoníaco, NH3, que se puede representar así o se puede representar de esta manera. Se considera que en el amoníaco cada uno de estos hidrógenos puede ser reemplazado por una cadena de carbonos. Ahora, directamente acá, este hidrógeno se iría y aparecería una cadena de carbonos. Es decir, que acá habría un carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono. ¿Qué diferencia hay con las amidas? Que las amidas se consideran procedentes de un ácido carboxílico. Bien, que en las amidas el nitrógeno no está unido directamente a la cadena de carbono, sino que el primer carbono que hay acá en la cadena es un carbono carbonilo. Y ahí sí arranca la cadena de carbonos. Si el primer carbono al cual está unido el nitrógeno tiene un doble enlace oxígeno, ya es una amida, se nombra diferente. Ahora, si son cadenas de carbono lineales o de tipo alcanos, alquenos, alquinos, que pueden incluso tener ramificaciones u otros sustituyentes para este lado, se consideran aminas, ¿sí? Porque el primer carbono al cual está unido el nitrógeno es un carbono normal. Bien, ahora, si el amoníaco tiene un solo hidrógeno reemplazado por una cadena de carbono, se lo considera una amina primaria. Si el amoníaco tiene dos hidrógenos reemplazados por cadena de carbono, se lo considera una amina secundaria. Estas dos cadenas de carbono pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Y si los tres hidrógenos han sido reemplazados, se los considera una amina del tipo terciaria, ¿sí? Y de vuelta, estas tres cadenas de carbono pueden ser diferentes, pero también podrían ser las tres iguales tranquilamente. Para nombrar vamos a arrancar con las aminas primarias, que son las más sencillas, ¿sí? Y tenemos dos formas que se consideran correctas. Tomando este como ejemplo, ¿sí? Una forma es como sustituyente alquílico con terminación amina. Es decir, nombrar la cadena de carbonos como una ramificación, terminación -il, y luego poner la palabra amina como terminación. Por ejemplo, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Sería un pentano, pero se nombra como ramificación, como sustituyente alquílico. Entonces, en vez de pentano es pentil. Y al final se le pone el nombre amina. Veamos este que está acá. Serían 6 carbonos en un ciclo hexano, ¿sí? El carbono número 1 del ciclo va a ser este, que no está unido a la amina, por supuesto. Y el carbono 2 tendría ramificaciones metil, ¿sí? Entonces sería un 2,2 dimetil ciclohexil amina. Veamos acá. 1, 2, 3, 4. Ahí está unido a la amina, ¿sí? Y en este carbono, que es el primero, lo que vamos a considerar carbono 1 porque está unido a la amina, tiene una ramificación etil, ¿sí? Entonces esto es un etil butil amina. Si esta parte de acá no estuviera, esto directamente sería un butilamina, ¿sí? Pero en el carbono número 1, que es donde está unido a la amina, tiene una ramificación etil y por eso está esta primera partecita. Veamos acá. Esto sería un metil, entonces metilamina. Y la otra forma de nombrarlo sería como alcanoamina. Es decir, nombrar esto como si fuera un compuesto normal, pero la terminación O del final del alcano se elimina y se pone amina. Obviamente podría ser un alcano, alqueno, alquino, ¿sí? Si tuviera dobles o triples enlaces. Y la última letra de alqueno, alcano o alquino, esa última O, se la cambia por amina. Por ejemplo, esto si lo consideramos como un alcano, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, sería un pentano, ¿sí? Que en el carbono número 1, ¿sí? Está conectado a la amina. Entonces se lo nombra como pentanamida, ¿sí? No hace falta poner el 1 cuando está la amina en un extremo. ¿Qué sería esto? Esto sería en el carbono 1, el ciclohexano está conectado a la amina. Es un ciclohexano con metiles en el 2 y en el 2. Entonces, sería un 2,2 dimetil ciclohexano. Como está conectado a la amina en el carbono 1, es un 2,2 dimetil ciclohexanamida. ¿Sí? Terminación ina. Veamos acá. Esto, como compuesto solo, sería una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que en el carbono número 3, si contamos de derecha a izquierda, está conectado a la amina. Entonces, es un hexano, ¿sí? Que en el carbono 3 tiene la amina. Entonces lo nombra como 3-hexanamina. Fíjense que son distintos tipos de nombrarlo, pero ambos dos se consideran correctos. Si voy a considerar como una ramificación,
¿sí? Siempre esto lo nombro como una ramificación, como pueda, pero como ramificación. Si es un compuesto, es como si entre comillas, esto nombráramos la posición de esto como un sustituyente, pero nombramos el compuesto este con terminación amina, ¿sí? Fíjense, esto sería un metano, que en el único carbono que hay está conectado a la amina, así que de vuelta no hace falta posición. Entonces, en vez de metano, la O la eliminamos y ponemos la palabra amina, metanamina. Veamos ahora otros ejemplos. Esto sería un ciclopentano, que en el carbono 1 tenemos la amina. Entonces, ciclopentanamina. ¿Sí? La O la hemos eliminado y hemos puesto la palabra amina. Esto que está acá es un compuesto, bueno, particular. Está nombrado como ramificación. ¿Sí? Fíjense la dimensión bencil. No es el benceno solo, porque si fuera benceno solo sería fenilamina. La ramificación, cuando tenemos el benceno con un carbono extra, ¿sí? Como ramificación, si esto no estuviera, se llama ramificación bencilo, ¿sí? Y por eso acá esto, como ramificación, se llama benzilamina, ¿sí? Acá esto se llama fenilamina, pero es lo que conocemos como anilina comúnmente, esto que tenemos acá. Bien, vamos a aminas secundarias y terciarias. Generalmente, lo más normal, digamos, es usarlo con la primera que vimos, ¿sí? Como ramificaciones, sustituyentes alquílicos, poniendo terminaciones -il. ¿Sí? Generalmente cuando son simétricas usamos esta nomenclatura porque es mucho más sencillo. Directamente, como son las dos iguales, ¿sí? Pensamos en su nombre como ramificación. En este caso, por ejemplo, la ramificación esta es isopropil. Está dos veces. Entonces directamente diisopropilamina. Acá, por ejemplo, tenemos tres ramificaciones de dos carbonos, es decir, tres ramificaciones etil pegadas al nitrógeno. Entonces, trietilamina. Acá tenemos dos ramificaciones etiles, entonces es dietilamina. Acá tenemos dos metiles, entonces es dimetilamina. Esa es la más sencilla, sobre todo para moléculas simétricas, ¿sí? Pero hay otro tipo, ¿sí? de nomenclatura que también es aceptada, y es a una de las cadenas, cualquiera de ellas, pues son todas iguales, la consideramos como la amina principal, como si fuera una amina primaria. Y a la otra o a las otras dos las consideramos como ramificaciones en la posición N del nitrógeno. Por ejemplo, si esta la consideramos como una amina primaria, ¿sí? Sería acá, una cadena de 3 carbonos que tiene en el carbono 2 la función amina. O también podríamos decir que es una cadena de 2 carbonos con un metil acá, ¿sí? Y la amina en el otro, ¿sí? En el carbono 1. Eso sería como lo más normal también de tomar para poder nombrar bien las ramificaciones. Entonces, podemos decir que es una etanamina, ¿sí? Es decir, consideramos solamente este carbón y este carbón pegado a la amina, y eso sería una etanamina, ¿sí? Que en el carbono 1 tiene una ramificación metil. No hace falta decir que está en el carbono 1, porque si la ramificación estuviera acá ya no sería una etanamina, sino que sería una propanamina. Entonces, agregándole esto como ramificación, es un metiletanamina. Ahora, agregamos esta ramificación, ¿sí? Pegada al nitrógeno. Es una ramificación isopropil, pero que no está pegada en la cadena principal que hemos considerado, que es esta, sino que está pegada al nitrógeno. Entonces está en posición N. N-isopropil metiletanamina. ¿Sí? Otra opción hubiera sido nombrar esto, ¿sí? Correctamente con esta nomenclatura, como si fuera un propano, ¿sí? Y decir que esto es 2-propanamina. ¿Sí? De hecho, eso hubiera sido lo más aceptado, porque lo nombramos como una amina primaria. Y una vez que esto está nombrado como amina primaria, ahí sí vamos y nombramos la ramificación en la posición N. ¿Sí? Entonces, N-isopropil 2-propanamina. ¿Sí? De hecho, esto sería mucho más aceptado porque estaría más de acuerdo con la nomenclatura que vimos recién como alcanoaminas. ¿Sí?
Este es el propano, que en el carbono 2 tiene la amina, entonces es 2-propanamina, y esto es una ramificación isopropil que está en la posición N. ¿Sí? Bien, veamos este cómo sería. Recuerden que esto es como si tuviéramos el nitrógeno en el medio y tuviéramos un etil para cada lado. ¿Sí? Entonces, uno de esos etiles lo consideramos como compuesto principal y sería una etanamina. Y los otros dos, ¿sí? No importa cómo están, los consideramos ramificaciones en posición N. Y por tanto, NN-dietil, etanamina sería esa otra forma de nombrarlo. Fíjense acá, uno de estos dos etiles sería la cadena principal y sería una etanamina. Si la otra la consideramos ramificación, sería una N-etil etanamina. Lo mismo para este caso, pero con metán. Fíjense este, por ejemplo, en la aplicación de cual saqué este ejemplo, se habían equivocado y le habían puesto amida. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con eso, porque si no hay un carbono-carbonilo entre el nitrógeno y la cadena, no es una amida, sino que es una amina. Entonces, ojo con esos pequeños errorcitos que a veces se pasan en las páginas de ejemplo, sobre todo. Bien, entonces fíjense, lo nombro como una cadena principal acá. Esto sería una metanamina, exactamente igual a la que teníamos acá arriba. Metanamina. Pero como todos estos hidrógenos han sido reemplazados con un metil, es una N-metil metanamina. Fíjense acá, tenemos dos feniles. Uno acá y uno acá, y los dos están pegados al nitrógeno. ¿Por qué le digo fenil y no le digo benceno? Porque el benceno como ramificación, recuerden siempre, se llama fenil. Y acá directamente usé la nomenclatura más sencilla, que es nombrarlo, ¿sí? Siempre que sean dos iguales, lo nombramos como ramificación, le ponemos el di adelante o el tri si son tres, y es mucho más sencillo que muchas veces hacer esto. ¿Sí? Entonces, difenilamina sería lo correcto. También podríamos haber nombrado como N-fenil anilina y sería correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se llama anilina. Lo hemos visto acá arriba. Y en la posición N, es decir, acá tiene unido otro fenil. Entonces, N-fenilanilina también sería correcto de nombrar. ¿Qué pasa cuando no son simétricas? Es decir, cuando son asimétricas. Si acá tenemos simétrica, es decir, dos ramificaciones iguales. ¿Qué pasa cuando no son simétricas, sino que son asimétricas? Bueno, las podemos nombrar como una amina primaria N sustituidas, ¿sí? Que sería exactamente lo igual que hicimos acá. Elegimos la cadena más larga, elegimos eso como amina primaria, ¿sí? Y luego nombramos, digamos, el resto como sustituyentes en el nitrógeno. O la otra opción es nombrar todas las cadenas que estén unidas al nitrógeno como radicales, ¿sí? O como cadenas con terminación -il. Los ponemos en orden alfabético y al final le ponemos la terminación amina, ¿sí? Es bastante parecido a decir diotri, metil, diotri, isopropilamina, sino que ahora como son distintas no tenemos ni di ni tri, sino que tenemos orden alfabético en distintas cadenas. Por ejemplo, veamos los dos nombres. Acá tenemos una cadena de dos carbonos y una de un carbono unido al nitrógeno. Entonces, puedo elegir la más grande, nombrarlo como amina primaria, que sería etilamina o metanamina. Etilamina o etanamina. Y este metil lo nombro como ramificación en la posición N. N-metil etilamina o N-metil etanamina. Ambas serían correctas. Otra opción, agarrar las dos, considerarlo ramificaciones. Esta es etil, esta es metil. Las ordeno alfabéticamente, etil-metil, y le pongo terminación amina. También es una consideración correcta. Veamos esta. La más larga o la más compleja es con el ciclohexano. ¿Sí? Entonces, esto lo considero como la amina primaria. Sería una ciclohexil-amina o ciclohexanamina. ¿Sí? Esta ciclohexanamina tiene dos ramificaciones metil. Una está en la cadena, ¿sí? Principal. Este es el carbono 1, este es el carbono 2. Y el otro metil está en la posición N. Por eso es 2N-dimetil ciclohexilamina. Y la otra ramificación está también en la posición N y la ramificación butil. Ordenados por abecedario, recuerden que el di no cuenta. Entonces primero va el butil y luego van los metiles. De vuelta, esto dice ciclohexilamina, también podría haber sido ciclohexanamina. Sería correcto de ambas formas. Otra opción es nombrar todos como ramificaciones, los tres como ramificaciones,
unidos uno a continuación del otro en, obviamente, orden alfabético y al final la palabra amina. Esto sería un butil. Esto es una ramificación cíclica unidos del carbono 1. Entonces en el carbono 2 tiene el metil, sería un 2-metilciclohexil. Y esto de acá sería un metil. Por orden alfabético, el metilciclohexil va luego del metil y por eso lo nombraría como butil, metil, 2-metilciclohexil, amina. Importante que esto esté entre paréntesis porque este 2-metil corresponde al ciclohexil. Por eso todo esto es una ramificación. Bien, en estos casos de todas maneras en los cuales hay algo marcadamente más complejo, conviene usar la primera. Este tipo de nomenclatura se suele utilizar cuando son ramificaciones sencillas, como metil y etil, ¿sí? Pero cuando hay algo marcadamente más complejo, esta nomenclatura es más aceptable. Bien, por ejemplo acá, fíjense, tenemos 3 cadenas. ¿Podemos nombrar las 3 como ramificaciones? Sí. Tenemos acá un etil, acá otro etil, ¿sí? Y esto es una ramificación de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en realidad, pero si consideramos como ramificación, vamos a ver que se une desde acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Como ramificación, esto sería un pentil que tiene metiles en el carbono 1 y en el carbono 4. ¿Sí? Acá sería un 4, un error mío. Entonces, por ejemplo, si queremos hablar de la segunda forma, tendríamos 2 etiles y esta ramificación más compleja que es 1,4-dimetilpentil. Entonces, los ordenamos alfabéticamente. El etil va antes del dimetilpentil, ¿sí? Etil va antes que metil. Entonces va antes, pero son 2. Entonces, dietil, 1,4-dimetilpentil, amina. Si queremos nombrar esto como una ramificación, esto y esto como ramificaciones. Si no, esto es la amina primaria principal, ¿sí? Que es un hexano. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Tenemos 6 carbonos en la cadena. En el carbono 2 está unido a la amina. Entonces, esto sería una 2-hexilamina o 2-hexanamina, que en el carbono 5 tiene un metil y en la posición N tiene 2 etiles. Por eso NN-dietil, 5-metil, 2-hexilamina. ¿Sí? Con la misma idea se siguen estos ejemplos. ¿Sí? Traten de analizarlos. Se los dejo un segundo para que le puedan hacer pantalla, pero de todas maneras están en el apunte. Y acá tenemos otro ejemplo más. ¿Sí? Fíjense que es marcadamente más complejo esto, ¿sí? Que esto. Entonces por ahí no conviene nombrarlo como ramificaciones. Se puede, sí. Podríamos decir que esto es una ciclohexil metilamina. Pero queda más correcto hacerlo de esta manera, nombrarlo como una amina primaria, ¿sí? Que sería ciclohexanamina o ciclohexilamina. Y en la posición N tenemos el metil. ¿Qué pasa si tenemos una amina en cada extremo? Bueno, esto es un poquito más complicado porque hay que nombrarlo como diamina, ¿sí? Pero asumimos que hay una en cada extremo de la cadena generalmente, o si no tenemos que nombrar sus posiciones. En este caso vamos a nombrar sus posiciones, que es la forma más correcta de hacerlo. Veamos, esto es una cadena, la más larga de las cadenas es esta, 1, 2, 3, 4 carbonos. Y en los carbonos 1 y 4, este le vamos a poner 1 y este le vamos a poner 4, porque en este caso da lo mismo, y acá tenemos una ramificación. En el 1 y en el 4 tenemos las funciones amina. Entonces sería una 1,4-butano-diamina, que en la posición 2 tiene un metil. Fíjense, esta, la cadena más larga, es de 5 carbonos, y en las posiciones 1 y 4 tenemos aminas. Entonces un pentano 1,4-diamina. ¿Sí? Este 1,4 podría tranquilamente estar acá adelante, no hay problema, porque es lo único que tenemos. 1,4-pentanodiamina. Se entendería que ese 1,4 se refiere a las dos aminas. ¿Qué pasa si tenemos ambos extremos? Acá le puse extremos, pero en realidad no hace falta que estén en los extremos. Pueden estar en forma intermedia, como ven acá. ¿Sí? Solamente que a veces se ven en los extremos. ¿Qué pasa si tenemos dos funciones amina? ¿Sí? Y, ¿cómo se llama? Hay algún tipo de sustituyente en alguno de los dos nitrógenos. Bueno, a uno de los dos nitrógenos se lo considera N y al otro se lo considera N'. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo acá, nunca vamos a llegar a esta complejidad de todas maneras realmente en la práctica, pero si llega a aparecer algo, ven algún ejemplo para que sepan de qué se trata. ¿Sí? Fíjense, esto es una cadena de 5 carbonos, ¿sí? Que tiene un nitrógeno justo en cada extremo y por eso se llamaría
pentano 1,5-diamina, ¿sí? O 1,5-pentanodiamina. Ahora, en cada nitrógeno a su vez hay un metil, ¿sí? Entonces, es un dimetil, pero está en las posiciones N. Ahora, ¿cómo digo que están las dos en distinto nitrógeno y que no están los dos metiles puestos acá en el mismo? Bueno, digo que es un dimetil porque hay dos metiles, correcto, pero uno está en posición N y el otro está en posición N', para dar a entender que están uno en cada nitrógeno. Si estuvieran los dos en el mismo, pondría por ejemplo N', dimetilpentano 1,5-diamina, y sería que los dos están acá en el mismo, ¿sí? O directamente, ninguno de los dos los pondría como prima y sería más sencillo, ¿sí? En el caso de que los dos estén en un extremo y el otro extremo no haya nada. Bien, esto de vuelta no es algo que suceda muy frecuente, pero por si llegan a encontrarse con un ejemplo de este estilo, que sepan a qué se refiere. ¿Qué pasa cuando el grupo amino está como sustituyente? Porque está frente a un grupo más importante, como puede ser un ácido carboxílico, como puede ser una acetona, como puede ser un aldehído. Incluso es el alcohol más importante que la amina, ¿sí? Bien, se nombra como sustituyente amino. Acá les dejo unos ejemplitos, ¿sí? Por ejemplo, acá en el ácido carboxílico tenemos este hidroxi como sustituyente en el carbono 2 y en el carbono 4 tenemos sustituyente amino, el NH2, ¿sí? Fíjense acá en esta cadena de 7 carbonos que es una cetona, ¿sí? Porque el carbonillo está en un carbono secundario. En el carbono número 6 tenemos ramificación sustituyente en realidad, amino. Acá, por ejemplo, esto es un éster, ¿sí? Porque tenemos el ciclohexano con el carbono carboxílico, ¿sí? Y luego está la parte alcohólica. Y dentro de la parte ácida, que sería la de este lado, con el carbono carbonilo, dentro de la parte ácida tenemos en el carbono número 4 un sustituyente amino. Acá tenemos una función alcohólica, un ciclohexanol. Fíjense que no es el benceno porque no está el circulito acá, ni los dobles enlaces, sino que es un ciclohexano, un ciclohexanol. En el carbono número 1 va a estar la función alcohólica. Entonces en la 3 estará el sustituyente amino.